¿Las constelaciones familiares hacen magia? No, no hacen magia. Cambian la mirada, cambian la comprensión de la vida, cambian la comprensión del mundo. Lo que hacen es cambiar aquella abstracción y aquella inconsciente que está dominando mi vida por una consciencia y por una fuerza que también va a dominar mi vida, pero desde otro lugar. En este vídeo te voy a explicar qué son las constelaciones familiares y cómo se consigue un resultado tras hacer una constelación familiar. Las constelaciones familiares son una mirada hacia tres leyes que respetan lo que es el vínculo más cercano a nuestra propia familia, nuestra familia directa. Sería los cuidadores, padres, madres y los hermanos. Cuando cogemos roles que no nos pertenecen, estamos desordenados y esos roles lo que hacen es, a medida que nos vamos haciendo grandes, nos reflejamos con esos roles con los demás. Cuando nos vinculamos desde nuestro lugar, adquirimos fuerza para ocupar nuestro espacio con mucha más profundidad y con mucha más fuerza, y la vida también nos empuja hacia ello. Cuando respetamos tres leyes fundamentales, este orden se establece en nuestra vida. Las leyes son la pertenencia, todos somos partícipes de aquello que estamos haciendo, pertenecemos en nuestra familia, pertenecemos en nuestro trabajo, pertenecemos en nuestro hobby, pertenecemos en nuestro aquello que estamos haciendo, la actividad que estamos haciendo. El equilibrio, dar y tomar. Si yo doy, quiero que me den, necesito compensarlo con algo equivalente a lo que estoy dando. Por ejemplo, en una pareja, si yo doy cariño, recibo cariño también de otra manera. O con una amistad. Si yo quedo con esa persona, también quiero que esa persona me llame. En ese equilibrio se establece una amistad más profunda y más duradera. Y luego también tenemos la jerarquía. La jerarquía se establece cuando un superior está por encima nuestro y nosotros lo respetamos. Si yo soy trabajador y tengo un jefe, tengo que respetar al jefe. Si yo soy hija y está mi padre, tengo que respetar a mi padre. Y hay una excepción imprescindible, que es cuando los padres cogen el rol de niños y los niños cogen el rol de padres. A veces pasa que un padre ausente no ha estado nunca y el niño crece haciendo roles de padre porque o la madre se lo ha de alguna manera adquirido o el niño pues ha tomado ese rol. Esos roles desordenados justamente son los que nos adquieren posibilidades que no nos dan fuerza en la vida cuando somos más mayores. Las constelaciones familiares nacen de Bert Hellinger. Bert Hellinger es un alemán que estudió durante más de 30 años sobre los vínculos humanos. Él se fue era religioso y se fue a África en una tribu donde allí se dio cuenta de la importancia de colocar aquellos vacíos familiares y de darles un lugar. Como por ejemplo, pues aquellos hijos que nacían y que se morían de muy pequeñitos, todos tenían un lugar en la familia. Muchos estudios se han hecho en base a los zulús porque ganaban muchas guerras y tenían mucha fuerza porque eran una fuerza colectiva con unos valores muy intrínsecos dentro de esa tribu. También a través de Virginia Satir, que fue una estadounidense, donde era terapeuta familiar, lo que hacía era pues, que los niños más conflictivos de las clases, cuando estudiaban, los sacaba y les pedía que si podía hacer una terapia con su propia familia. ¿Y qué pasaba? Se daba cuenta que aquellos padres más conflictivos con los que tenía más vínculo la niña, un vínculo más difícil, no acudían a consulta. Entonces ella decidió
colocar en el lugar del padre o de la madre que no acudía, o del hermano, un terapeuta o una persona externa que recibía e interactuaba con esas emociones que se establecían en esa propia familia. Y allí se dio cuenta que a través de las emociones que recibimos y que damos un feedback, se generan unas nuevas maneras de estar y de relacionarnos. Bert Hellinger estudió con todas estas matices, también era muy religioso y desarrolló lo que son las constelaciones familiares. A día de hoy las constelaciones familiares tienen muchas más ramas, que no solo se profundiza en la familia, sino también se puede hacer sesiones sobre trabajo, sobre partes de una misma, sobre aspectos más abstractos o pensamientos o hasta sueños. Las constelaciones familiares nacen en los años 80, pero a día de hoy la verdad es que es una herramienta potentísima que lo que hace es dar a conocer aquellos vínculos más abstractos que hay detrás de las personas y con los que nos relacionamos cada día, no nos damos cuenta porque ya lo tenemos muy integrado y eso desemboca a un bloqueo, a un quiero ese ascenso de trabajo, pero cuando lo tengo no estoy feliz, no estoy contento, cuando me dan cariño lo rechazo, quiero dinero, pero cuando lo tengo lo pierdo. Todas esas abstracciones que hay detrás de querer y de tener, que de alguna manera se disipan y desaparecen de nuestra vida. Con este vídeo quiero dejar un poco explícito qué sería una constelación familiar y cómo se desarrolla. Pues una constelación familiar se desarrolla en base a nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo es una antena que sintonizamos y que con ella tenemos resultados. A veces pasa que nos vinculamos con una persona o tenemos unos pensamientos que nos llevan a una realidad, pero no nos damos cuenta de ellos y lo que hacemos es topar siempre con la misma realidad, tenemos repeticiones. Lo que también sabemos es que estas emociones, pensamientos, ideas, sueños, vienen muchas veces de nuestros antepasados. En la mente de nuestros antepasados ya se fabricó esa idea, ya se fabricó esa emoción y la repetimos por patrones de conocimiento de aquello que aprendemos con nuestra familia. Imitaciones. En esas imitaciones, como no conocemos nada más cuando somos pequeños, nos vamos vinculando en base a esas emociones. Pues hay familias que hay mucha tristeza, pues esas personas, esos descendientes van adquiriendo esa tristeza y lo que hacen es transmitirla pues, con su propia vida. Entonces se encuentran con situaciones pues, que no acaban nunca de explotar, de alguna manera pues los acaban asumiendo a unos roles que ellos no quieren, acaban haciendo caso de situaciones que no quieren en su vida. Bueno, a veces también pasa pues, que en una familia hay mucha rabia y la rabia hace pues, que sean personas muy explosivas, que no se entiendan porque no saben de dónde sacan esa rabia y en muchos casos vienen de traumas transgeneracionales. ¿Qué son traumas transgeneracionales? Son aquellos acontecimientos que pasaron hace muchos años y que no se ha hablado de ello porque son vacíos existenciales dentro de la familia, que no se habla de ello, pero que en emoción salen a la luz. Salen a la luz en forma de rabia, en forma de odio, en forma de incapacidad de establecer conexiones más duraderas con personas, en forma de dificultad de vincularse.
Cuando en una familia pasan esta serie de acontecimientos que pueden ser pues, muertes traumáticas, accidentes, situaciones límites que nos atendemos en una situación y nos hacen explosionar y no encontramos cuál es la manera de acogernos porque no tenemos herramientas, porque estamos en una época donde todo es dificultad, escasez, sin alimentos, sin las necesidades básicas, esas emociones se transfieren de padres a hijos. Cuando sabemos que hay un trauma transgeneracional, pues cuando vamos un poco para atrás, porque en este preciso momento de la vida nos damos cuenta que los escenarios que estamos rodeados no tienen una potencialidad o una fuerza tan grande como lo que estamos viviendo. Por ejemplo, en el momento que vivimos ahora, la era de la tecnología, la era de para nosotros vincularnos debería ser bastante fácil porque tenemos opción de hablar con todas las personas del mundo en cualquier momento. O simplemente el salir a la calle te vas a encontrar con muchas de las personas que pasan por la calle, porque hay muchas personas que se sienten solas, pues porque están desvinculadas de sí mismas del propio sistema familiar. Eso generalmente, cuando abrimos en constelación, ¿qué nos damos cuenta? Que el cuerpo habla. El cuerpo habla porque siente ese vacío tan profundo que busca completarlo con viajes, con desconexiones de las personas, con desconexiones del mundo, y cuando ha experimentado un mogollón de situaciones donde ha creído que allí encontraría su paz y su manera de vivir con una vida plena, no se da cuenta que eso en concreto no es lo que le aporta aquella abundancia que está buscando en su vida. Cuando vamos un poco para atrás nos damos cuenta pues que un bisabuelo se suicidó o un tatarabuelo perdió sus tierras y perdió todo su tesoro. El bisabuelo se murió en la guerra, no se supo nada más y nadie ha hablado de ese bisabuelo. El abuelo tuvo un accidente traumático con el que tampoco se habla porque quedó en vergüenza para la familia. El otro bisabuelo pues no tenía pareja y siempre estaba con hombres, era gay y nadie hablaba del caso porque era una vergüenza para la familia. Cuando hay vacíos existenciales dentro de la propia familia, lo que pasa es que los llenamos con dificultades para nuestra propia existencia, como nietos, hijos o bisnietos. También sabemos que 4 generaciones son las que nos influyen más en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida. 4 generaciones son los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos y los padres. Estas 4 generaciones influyen mucho en nuestra propia existencia a día de hoy. Entonces nos damos cuenta en muchos casos que nuestro cuerpo está lleno de bloqueos emocionales que no son nuestros, que son repeticiones porque venimos imitando aquellas acciones que se hacen en casa. Por ejemplo, los ricos son egoístas. Los ricos nunca son personas agradables. Todas aquellas frases que en muchos casos forman parte de la cultura, porque en muchas casas se dice, porque en ese entonces donde se gestaron en un momento pues de mucha escasez, de mucha dificultad, de guerra, de hambrunos, de dificultad, de necesidades muy básicas. A día de hoy nos damos cuenta que nada de esa escasez, que nada de esa dificultad debería formar parte de nuestra vida, porque tenemos muchas más facilidades para poder vincularlos, para poder desarrollarnos y para poder crear nuestra propia vida a nuestra propia manera.
también nos damos cuenta que la propia familia a veces, como en su momento habían esas ideas de juzgar a todo el mundo, de juzgar al vecino, de juzgar al tío, de juzgar a la prima, también la hemos incorporado en nuestro propio cuerpo pensando que si nosotros vivimos de otra manera nos van a mirar mal. Si nuestros cuidadores no nos miran bien, yo prefiero vivir pues como dice mi cuidador, o mi padre o mi madre. Entonces, ¿qué pasa? Que allí es cuando se establecen aquellos vínculos de repeticiones que se vienen generando generación tras generación y que nadie se ha dado cuenta que aquella acción que yo hago, por ejemplo, tener el mismo oficio que mi padre. Mi padre es médico y yo soy médico. Sí, muy bien, pero mi padre siempre me ha dicho, tú tienes que ser médico porque mira qué buena vida y mira qué bien, yo estoy súper bien siendo médico porque tengo un buen estatus, tengo buen trabajo, cobro bien, trabajo curando a la gente o ayudando a la gente. Sí, pero el hijo, ¿le has preguntado a tu hijo de qué quiere ser de mayor? Porque lo que le has hecho es vincularle esas semillas de si trabajas de lo que yo he trabajado y de lo que mi padre ha trabajado, vas a tener una buena vida. Pero ese hijo cuando estudia, desarrolla, se pone a trabajar, se da cuenta que sigue teniendo un vacío existencial de que eso no lo quiere hacer. Entonces ahí encontramos repeticiones de patrones de conducta de nuestros padres, de nuestros abuelos y muchas veces que ya se gestaron en la mente de nuestros bisabuelos. Cuando una persona vive la vida de otra persona, ¿qué pasa? Que se desconecta de sí misma, no siente, no le da valor a la vida, está deprimida y no tiene absolutamente nada que ver en si aquella vida que tiene le da dinero o no le da dinero. En muchos casos sí tiene que ver, pero en otros casos no. ¿Por qué? Porque la vocación que hay dentro de cada uno es propia de cada uno. Cuando una persona quiere hacer la vida de otra persona, no está siendo leal a sí misma, por lo tanto, felicidad no va a tener seguramente una vida con la que puede sostenerse, puede estar bien, pero nunca va a ser feliz, porque la felicidad parte de algo muy interno, de crear la vida que uno quiere vivir. Y de vida solo tenemos una. En constelaciones familiares lo que hacemos justamente es abrir ese melón de trauma transgeneracional, ir a ver cuál es el origen que se gestó, cuál es aquella idea, cuál es aquel cuerpo y reducir aquella sensación, aquella emoción para que la repetición vaya desapareciendo. Cuando el bisabuelo tiene otra mirada, entiende desde otro lugar y da el visto bueno, aunque no esté, aunque esté muerto, el nieto o el bisnieto también lo recibe porque tiene la opción que le ha dado ese bisabuelo para poder hacer su propia vida. En constelación también vemos muchísimo cómo una enfermedad pasa a nivel emocional de generación en generación y también estamos en lo mismo, que aquella persona que se gestó aquella enfermedad simplemente era una idea de reconducir sus propios hijos para protegerlos de lo que él había vivido. Si yo vivo una guerra o vivo una situación muy, muy, muy traumática, lo que quiero es que mis hijos también vivan de una manera que yo entienda que van a vivir mejor. Por lo tanto, si yo estoy en la escasez y pienso que a mí me ha ido muy mal, lo que quiero es que a mi hijo le vaya bien. Por lo tanto, le voy a recomendar y le voy a aconsejar para que ese niño o esa niña tenga la vida que yo hubiese querido tener. Pero es que ese niño y esa niña tienen su propia vida y su propia existencia. Lo que hacemos es dar a luz aquellos acontecimientos más abstractos y más inconscientes de nuestro ser
para reconducirlos a través de unas frases rituales y llevarlos al presente con la mirada y la fuerza que esa persona adquiere en la vida para poder vivir en paz y en armonía. Si quieres más vídeos como este, suscríbete y vas a poder, te van a llegar las notificaciones para poder ver muchos más aspectos. Las constelaciones familiares son mirada sistémica. ¿Qué significa? Que todos estamos vinculados, que no hay un individuo que viva solo en el mundo, aunque quiera, que todos tenemos una red invisible de ideas, de memorias, de emociones, de abstracciones que nos induce a tener nuestras propias decisiones, nuestros propios destinos, nuestros propios viajes, las propias ideas. Entonces, cuando nosotros a esa red invisible la formamos hacia nuestro propio equipo, nuestra propia fuerza no es solo nuestra, sino que también de todas aquellas ideas que antes eran inconexas y ahora tienen sentido para nuestra vida. Lo que hacen las constelaciones es justamente eso, relaciona cuerpo, mente y alma en una misma dirección. Entonces, esa persona va a tener una vida con mucha fuerza porque le están como apoyando todas aquellas abstracciones que venía antes dificultándole la vida y que ahora, en este momento, lo que están haciendo es impulsarlo hacia la vida que esa persona quiere. Las constelaciones familiares se pueden desarrollar de dos maneras. Se puede desarrollar de forma individual, con un terapeuta y la persona que viene a consulta, y se puede desarrollar de forma grupal con un grupo de personas donde no se conocen entre sí y lo que hacemos es explicar, la persona que quiere consultar explica cuál es el motivo de venir a consulta, cuál es aquel bloqueo que en este preciso momento de la vida le está perjudicando mucho o que no consigue aquello que quiere porque está en lucha constante y siempre se repiten los mismos patrones. Y estoy a punto de conseguir un trabajo y desaparece del mapa, o llaman a otra persona, o estoy a punto de conseguir un ascenso laboral y también me pasa que me sacan del cuadro. Estoy a punto de conseguir un dinero extra y de repente algo hace que ese dinero no aparezca en mis manos. Todo eso son bloqueos abstractos, inconscientes, que uno mismo se autosabotea para que eso no pase en su propia vida. A través de las personas que vienen de representantes, lo que hacemos es especificar qué es lo que el cuerpo nos dice sobre esas emociones que salen en esa sala. Cuando te eligen de representante, también es que lo que vienes a representar también es muy tuyo y por eso, de alguna manera, forma inconsciente, esa persona te ha elegido a ti. Todos trabajan, todos se llevan un aprendizaje de esa constelación porque a nivel inconsciente sacamos a la luz aquel aspecto de nuestra vida que está ocasionando dificultades. Te animo de verdad a que vayas a una constelación familiar porque es impresionante. Yo organizo varias, en Instagram puedes verlas cuando las hago, y a mí este método me ha ayudado muchísimo, me ha acompañado durante muchos años. En 2016 lo descubrí y empecé a estudiar sobre ello, me apasiona. Y lo he llevado como filosofía de vida durante muchos años. Te animo a que lo hagas tú también, que lo descubras, que vengas a los talleres y que quieras abrir ese campo inconsciente que todos tenemos y esas mochilas que nos pesan y poder dejarlas y caminar con mucha más liviandad. Y déjame en comentarios si te ha gustado o si realmente quieres un tema en particular que podamos abordar de una manera mucho más extensa. Lo voy a hacer encantada.
Espero que te haya gustado y nos vemos pronto.